de pellets por extrusión, esferorización, esa es una parte de la clase, la preparación de pellets por extrusión, esferorización, y luego vamos a hablar en la siguiente parte, en la siguiente mitad de la clase, la extrusión en caliente. Son dos capítulos importantes en el sentido de que uno de ellos, el primero, nos sirve, digamos, para obtener pellets, que son esferas, y nos pueden servir en diferente ámbito, como la agricultura, la parte farmacéutica, y la extrusión en caliente, porque esto se convierte pues en un modo de procesar una serie de productos que van a tener un mayor valor agregado utilizando esta metodología, ¿correcto? Entonces vamos a empezar. El contenido de la clase va a ser definir el objetivo de la operación unitaria, los mecanismos, pues, que se emplean, los factores de variación del proceso, los materiales y algunas aplicaciones. Entonces empecemos con la parte de extrusión, esferorización. Básicamente la extrusión, esferorización, el objetivo es la formación de esferas. Ahí se ve una fotografía, ¿no? Es una esfera casi perfecta. Entonces, si ustedes, esas esferas parten de partículas, ¿correcto? Entonces, nosotros hemos venido estudiando hasta la fecha la transformación de partículas en gránulos, pero estos gránulos, digamos, no tenían una forma perfectamente redondeada, ¿correcto? A diferencia de lo que estamos viendo ahí en la foto, que sí tiene una forma redondeada. Entonces, el objetivo de esta clase es que veamos cómo es que vamos a llegar a este resultado. Entonces, el proceso recibe el nombre también, entonces el proceso también recibe el nombre de peletización. La peletización viene a ser un proceso de aglomeración para convertir polvo, es decir, partículas, en aglomerados, los cuales pueden ser esféricos o semiesféricos, ¿ok? De más está decir que si estos aglomerados son esféricos o semiesféricos, ¿cómo va a ser el flujo de esto? ¿Cómo va a ser el flujo de aglomerados esféricos o semiesféricos? Un buen flujo. Por supuesto, con buen flujo. Entonces contesten eso en el examen, porque generalmente suele ser una pregunta y contestan todo lo contrario. Luego dice ahí al costado dimensiones, ¿no? Las dimensiones de estos pellets, dice entre 0,5 milímetros a 1 milímetro. Entonces ya imagínense el tamaño, ¿no? 0,5 milímetros, estamos hablando de 500 micras, y según las clases anteriores, a partir de 250 micras ya podíamos tener un flujo razonable. Entonces imagínense, 1,5 milímetros, que vienen a ser 1500 micras, o 0,5 milímetros, que vienen a ser 500 micras, definitivamente vamos a tener un excelente flujo. Esta acción de obtener pellets, obtener esferas, ¿no? También recibe el nombre de esferonización o marumerización. Es bien difícil encontrar ese término marumerización, pero quizá en alguna bibliografía lo encuentren, que consiste en transformar partículas en esferas o esferoides, ¿correcto? Con diámetros, y ahí aparece otra escala de diámetros. Ya saben que personalmente no me gusta entrar a ese tipo de datos que lo que hacen es que perdamos el objetivo de la clase. El objetivo no es obvio pues que no vamos a hacer esferas del tamaño de una pelota de básquetbol, ¿no? Por razones obvias. Si estamos hablando de hacer esferas de uso farmacéutico, esferas de uso veterinario, esferas de uso en la agricultura, estaremos hablando pues de 2, 3 milímetros como máximo, ¿no? Pero no es el objetivo de esta clase memorizar rangos de diámetro. Veamos ahora la secuencia lógica de operaciones. Esta secuencia de lógica de operaciones ya la conocemos hasta cierta parte, ¿no? Partimos de una caracterización de partículas, es decir, conocer la forma, el tamaño, la distribución. Sabemos por qué hacemos un tamizado. Recordemos que estas esferas van a ser primero partículas de polvo, que luego se van a convertir en gránulos, que en este caso los gránulos son esferas, digamos, perfectas, por así decirlo, ¿no? Pero esos gránulos no están formados por un solo componente, están formados por más de uno. En consecuencia, hay que tamizar, hay que mezclar, hay que aglomerar,
Por ahora conocemos el método de aglomeración húmeda, ¿no? Hasta aquí hemos llegado en las clases. Luego estas operaciones son nuevas, ¿no? La operación de extrusión y de esferonización. Es decir, la masa húmeda, que es la que hemos aprendido a hacer incluso en prácticas, vamos a llevarla a una operación de extrusión, luego a una operación de esferonización, luego a una operación de secado, que ya estamos finalizando en esta semana con el análisis de la información que ustedes han obtenido en la práctica y obtener esas esferas que se ven acá. Entonces, esa es la secuencia lógica de las operaciones unitarias que están involucradas en la extrusión, esferonización. Hago un paréntesis aquí, no se olviden que la siguiente parte de esta clase o la mitad de la clase es sobre la extrusión en caliente, que tiene una secuencia similar, pero es, digamos, busca otro propósito totalmente diferente. ¿Ok? Entonces avancemos. Vamos al mecanismo de esferonización. En general se dice que existen dos mecanismos, ahí se pueden ver en la imagen. Primero partimos de obtener extruidos. Para quienes están haciendo bolas sobre qué cosa es un extruido, es básicamente una máquina moledora de carne, ¿no? Todos han visto una máquina moledora de carne, pasan los trozos de carne y salen estos cilindros que se ven aquí, que los estoy señalando acá, que son los extruidos. Luego, esos extruidos van a irse rompiendo y van a ir formando esferas. Ese es un mecanismo. Ahora vamos a ver los videos donde vamos a ver cómo los equipos transforman estos extruidos en estas esferas. Otra forma es como, digamos, un cilindro, ¿no? Se va redondeando en los bordes, se va desgastando en la parte central, se termina fracturando, forma un elipsoide y finalmente una esfera. Son, digamos, dos de los mecanismos que nos sirven para formar esferas. Si ustedes se dan cuenta, todo esto pertenece al gran capítulo primero de aglomeración de partículas, es decir, transformar partículas en gránulos. El único detalle acá es que esos gránulos son esféricos, ¿no? No son amorfos, digámoslo de una manera, o no de una forma muy definida como lo hicimos en práctica, ¿está bien? Entonces la idea a partir de ahora de la clase es que observemos cómo partiendo de una masa húmeda, ya sabemos que no es una masa que simplemente tiene polvo con agua, es una masa que tiene una solución aglutinante por las razones que ya sabemos, ¿no? ¿Por qué tiene aglutinante? No voy a ir repitiendo todas las clases anteriores porque si no, no acabamos nunca. Y la idea es que formemos un conjunto de aglomerados, pero en esta vez que tengan una característica esférica. Entonces ahora veamos cuáles son los equipos que están involucrados en la extrusión esferonización. Lo primero que va a ocurrir es la aplicación de presión, ¿no? Para ejecutar la extrusión esferonización. Entonces viene lo siguiente, ¿no? Los materiales de entrada vienen a ser partículas y solución aglutinante. Eso probablemente no sea muy familiar. El mecanismo para formar, lo primero para formar las esferas es primero extruir, es decir, formar los cilindros de carne molida, vamos a decirlo así entre comillas, y luego esos cilindros esferonizar. En consecuencia, los equipos que vamos a emplear es, en un primer momento, un extrusor y luego un esferonizador. Lo que estoy diciendo acá no descarta todo lo anterior como suelen ustedes entender las cosas, ¿no? Se entiende que si voy a extruir una masa húmeda, previamente a ello, ¿qué cosa debo de tener? Debo haber mezclado, debo haber preparado el aglutinante, debo haber hecho la aglomeración húmeda, ¿correcto? Previamente a ello, ¿no? Entonces, no es que esos equipos se descarten, sino que ya no quiero volver a repetir todos los equipos anteriores, ¿ok? Muy bien. Aquí están los extrusores, es decir, los que nos permiten obtener eh, estos cilindros que luego se van a convertir en esferas.
El extrusor más básico es este extrusor de alimentación por tornillo, ¿no? Que se caracteriza por tener un tornillo sin fin, básicamente la máquina moledora de carne. Es el de uso más común, aplica un buen nivel de presión y trabaja a temperatura ambiente. ¿Por qué será importante la presión acá? Vamos a ir viendo algunos detalles adicionales. Hay otro que es el de la extrusión ocurre dentro de un cilindro, ¿no? Que está agujereado, un cilindro cribado. El material que se extruye tiene una baja densidad, ¿no? Al tener una baja densidad, el equipo pues tiene un alto rendimiento porque rapidísimo pasa todo, ¿no? Y luego hay otros que son dos rodillos que presionan el material y van generando estos compactos de acá. Entonces, si ustedes ven acá, lo que hacen estos tres equipos básicamente es aglomerar la masa húmeda en cilindros. El primero de ellos, que es el de tornillo, se caracteriza porque aplica un nivel adecuado de presión, el del centro una presión más baja y el de aquí una altísima presión. ¿Por qué es importante que consideremos la presión? Porque dependiendo del nivel de presión va a cambiar la densidad de los extruidos. Recuerden cuando hicimos la clase de aglomeración húmeda por high shear y aglomeración húmeda por lecho fluido. La de lecho fluido generaba gránulos menos densos por el propio mecanismo de crecimiento de los gránulos, ¿correcto? En cambio, la de high shear generaba, gránulos más densos. Lo mismo acá. Tenemos tres formadores de extruidos, este de bajísima densidad, este de alta densidad. Entonces, el impacto que tiene esto básicamente es en el nivel de compactación, en la densidad que van a tener los extruidos. Se entenderá que aquellos equipos que forman un extruido poco denso, va a formar un extruido con agujeros en la parte interna. Y al tener agujeros en la parte interna va a ser un extruido friable, ¿no? Este de aquí va a formar extruidos muy duros. No necesariamente nos van a convenir extruidos muy duros porque muchas veces los aglomerados que hacemos a nivel de industria buscamos que después se disgreguen en un medio acuoso. Entonces no necesariamente va a ser conveniente. Entonces el ideal es este que está acá, ¿no? El de tornillo sin fin. Aquí vemos una fotografía donde se están formando los extruidos. Ahora vamos a ver un video completo donde vamos a formar desde los extruidos hasta las esferas, ¿ok? Pero antes de ello veamos, ya formamos los extruidos, ¿no? Que son estos que están aquí, que acabamos, estos como de la máquina moledora de carne, ahí están los cilindritos que se están formando. Luego viene la parte de esferonización, es decir, cómo transformo esos extruidos en una esfera. Y eso se hace mediante un disco que va a rotar como parte de la base de un equipo. Esta rotación va a generar colisión de esos cilindros extruidos con la pared del equipo, va a conformar una especie de cuerda al momento de girar, y el fin de proceso lo va a indicar obviamente el tamaño de partícula que necesitemos. Entonces, ahí está. Es un cilindro, ven ustedes la base tiene una especie de moleteado, que es donde va a ocurrir el giro de estos extruidos, ¿no? Y ahí donde dice movimiento como una cuerda, es porque al girar esto, va a impulsar el material hacia los lados, generando que se doble sobre sí mismo, simulando una cuerda, ¿no? Por eso es que esa es el movimiento que eh, indica el movimiento que indica el, el, el movimiento que debe conformarse para generar el, la formación de las esferas, ¿no? Esa es la idea en este caso. Ahí se ve la base moleteada, ven ustedes la forma que tiene la base, no es una base plana, y las esferas que se han formado por el giro, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar cómo funciona esto
En este video se va a observar desde el inicio. Ahí primero nos muestran todos los accesorios del equipo. Esto es un equipo pequeño, en realidad es un equipo para desarrollo. Ahí está colocando el tornillo sin fin, observen. Ahí está formando el tornillo sin fin. Luego va a colocar la tolva para administrar el, coloca los mecanismos de seguridad para que eso no se vaya a caer. Va a colocar las boquillas. Porque lo primero que va a hacer en esta parte es obtener el extruido. Después del extruido vamos a obtener las esferas. Luego está colocando la base del esferonizador. Observen el moleteado de la base, no es una base lisa. Está colocando el seguro de la base. Este es un equipo que tiene ambas operaciones juntas, ¿no? Pero primero observemos lo que vamos a hacer. Primero vamos a tener, ahí vean el tornillo sin fin. Ahí está la masa húmeda, ¿no? Ojo, esa masa húmeda ya se entiende que ustedes saben cómo hacerla, ¿no? No es necesario que volvamos a repetir toda esa parte. Esa masa tiene que tener un nivel de aglutinante, tiene que tener un nivel de humedad, etcétera, ¿no? Y ahí eso empieza a girar y empiezan a salir los extruidos. ¿Ven? Muy similar a una máquina moledora de carne.
Listo, ya concluyó la parte de extrusión. Ahora los extruidos van al esferonizador. Miren, insisto, la base no es una base lisa. Observen cómo gira, ¿ya? Cómo se tuerce sobre sí mismo. Entonces forma lo que ahí le ponen un movimiento similar a una cuerda, ¿no? ¿Ven? Por la fuerza, el material está hacia los lados. Entonces ya estamos en la última etapa, en la etapa de esferonización. Miren cómo se tuerce sobre sí mismo. El movimiento similar a una cuerda, ¿correcto? ¿Ya ven? Finalmente terminó y aquello que empezó como unos extruidos ahora son esferas. Y ahora, ¿a dónde debería ir? A una operación de secado, ¿correcto? Porque partimos de una masa húmeda. Y deberían ir a una operación de secado. Este es un equipo muy pequeño, pero probablemente para desarrollo, no es para hacer fabricaciones industriales, ¿no? Para hacer pruebas pilotos, pequeñitos, pero nos da una idea de cómo se hacen los pellets o cómo es el proceso de ilusión de esferogeración, ¿correcto? Nótese que son dos operaciones unitarias separadas. Primero extruimos para obtener cilindros y luego esos cilindros los transformamos en esferas, ¿correcto? Cada uno con su propio parámetro, cada uno con sus propias características que vamos a ir en parte viendo a continuación. Ahora veamos algunos factores de variación asociados a la ilusión esferogeración. Lo primero que deberíamos tener presente es lo siguiente, ¿no? Que en el momento de hacer la ilusión hay una relación de fuerza, hay una presión que se aplica sobre el material húmedo y esto genera que los extruidos sean más o menos densos. Mientras más denso es el extruido, vamos a obtener esferas duras. No digo que sea perfecto o sea correcto, pero la dureza de la esfera a obtener va a depender del propósito que vamos a obtener. Está bien, ese va a ser el punto. Es decir, no hay que necesitamos una esfera poco densa o esfera muy densa, no hay una respuesta correcta. Lo importante es que aprendan cómo es que se hace esa esfera y en función a la característica del producto que se debe tener una decisión. Pero lo que sí es importante señalar es que esta fuerza de presión determina ese nivel de compactación que tiene la esfera. Es lo mismo que ustedes se pongan a amasar, ¿no? Agarrar un poco de harina de maíz, empiezan a agregar ingredientes y se ponen a amasar a mano. Mientras más presión más masa, las partículas van a estar más juntas, en consecuencia van a formar un agregado muy compacto, muy sólido. Este es el mismo que de acá. Solamente los sensores no son manos, sino son, por ejemplo, los dióxidos sin que presionan el material contra una bombilla para tenerlos extruidos. Otro elemento importante que determina la velocidad, que determina, digamos, las características de las esferas, es la plato de fricción, es la operación de esferonización. Si ustedes ven ahí, se ve la figura A, la función de esa figura,
cómo es el moleteado, ¿no? Cómo es la superficie del plato. Y esa superficie del plato es la que determina la rapidez y el nivel de fermentación que tiene. ¿Okay? Ahí en la parte C, en esta sección C, perdón, en la sección C que voy a señalar, me doy cuenta que el plato tiene una serie de hendiduras, hay unas alturas y lo que ven ahí, ¿no? Que justamente en esos ángulos es que crece el cilindro y empieza a cortar y empieza a formar la esfera. Es decir, el diseño del plato de fricción en la operación de esterilización también es otro factor de variación. El contenido de humedad también, correcto. Recordemos que los extruidos tienen como input la masa húmeda, y la masa húmeda es producto de la aglomeración del polvo. El contenido de humedad va a determinar, por ejemplo, la rigidez de ese extruido, ¿no? Los niveles de resistencia, las operaciones vienen después, porque la humedad, en este caso, la humedad sumado a la aglutinante hace que las partículas tengan una propiedad cohesiva, ¿correcto? Entonces, si tenemos nosotros un extruido con un bajo nivel de humedad, esa cohesión no va a estar también, en consecuencia, de repente se van a romper los extruidos y también se van a romper al momento de la esterilización. Entonces, esta es una clase muy importante porque es una clase, una especie de bisagra, ¿no? Porque unifica muchas clases, muchos contenidos que hemos venido viendo para operaciones unitarias que no necesariamente son muy familiares. Esto de la extrusión y esterilización no es tan familiar, ¿correcto? No es muy usual. Entonces, por eso estoy tratando de que asocien lo que ya hemos venido haciendo. ¿Qué aplicaciones tiene ahora la extrusión y esterilización? Es decir, ¿para qué obtenemos estas esferas? Y una gran aplicación son, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Hay muchos antigripales que contienen esferas. Por ejemplo, hay un producto, el Alercet D, no sé si alguno lo ha tomado, los que tienen algún problema de rinitis probablemente sí. Si ustedes fijan el contenido del Alercet D, tiene unas esferas adentro, quizás hasta de colores, ¿no? No lo recuerdo ya con claridad. Esas esferas han sido hechas con estas esferas han sido hechas con este mecanismo o esta secuencia de operaciones que estamos estudiando hoy, ¿no? Se hacen con un fin comercial, se hacen también con un fin de separar componentes, ¿no? De repente en las esferas de un color ponemos un componente que químicamente reacciona con otro. Entonces preparamos esferas de un color con el componente A, esferas de otro color con el componente B y ya las podemos poner todas juntas dentro de una cápsula, ¿correcto? Esa es una razón por la cual. También se emplea en la agricultura como abono, ¿no? Ahí se ven algunas esferas que se utilizan como abonos. En el caso de la agricultura sí son gránulos bastante duros, ¿no? Bastante duros, porque obviamente por la propia labor que tienen, ¿no? Se coloca junto a las plantas, en el suelo, en la tierra, en enormes extensiones de cultivo y estas esferas van gradualmente rompiéndose y liberando los nutrientes que necesitan las plantas. Entonces ahí tienen una forma también de aplicación de esto es a nivel de la agricultura. Las ventajas que tiene la extrusión, esferonización, obviamente es fluidez y manejo del material. Está clarísimo que aquí no vamos a tener problemas de flujo. Nos permite envasar los pequeños contenedores, por ejemplo, colocarlo en cápsulas. La mínima área superficial para un determinado volumen nos permite manejar el área superficial. Facilita el recubrimiento, dice. Muchas de estas esferas se pintan, se recubren, se les aplica un soplete, como el que ustedes han visto en sus casas, cuando traen a una persona para que les pinte, por ejemplo, una puerta de fierro, viene el maestro pintor con un soplete, ¿correcto? Lo mismo, estas esferas pueden recubrirse con un soplete. Esa operación unitaria de recubrimiento lo van a analizar con detalle en Farmacotecnia 1, por eso no voy a ahondar, pero podemos obtener esferas de diferentes colores pintándola con un soplete. Obviamente, dentro del ámbito farmacéutico, cosmético, veterinario, ¿correcto? Pero el principio es ese, pintado con soplete. Ventajas. Si es esférico y tiene un buen flujo, nos va a permitir fácilmente recubrirlo de manera homogénea.
Obviamente facilita el mezclado porque estamos hablando de esferas con un excelente flujo. Ahí facilita el mezclado entre comillas en realidad, ¿no? Porque a veces los mezclados también se estabilizan con cierta deformidad de las partículas que le permite engancharse unas con otras, porque las esferas pueden terminar escurriéndose unas con otras en función a su diámetro, pero bueno, esa es otra discusión ya. Reduce el nivel de polvo, está clarísimo, ¿no? El mismo principio que aglomerar partículas. Polvo lo transformamos en esferas, ¿cierto? Polvo lo transformamos en esferas, entonces reducimos el nivel de polvo y podemos controlar la dureza y la friabilidad en función a lo que necesitemos, ¿no? Algunas diapositivas atrás les explicaba que hay extrusores más fríos, perdón, hay extrusores más que generan extruidos más densos y otros menos densos. Ahí está, por ejemplo, una forma de controlar la dureza y friabilidad de estos materiales. Terminamos con la parte de extrusión, esferonización. Ahora vamos con la parte de